estancadas. Tras estas resoluciones, los guatemaltecos a través de las redes sociales convocan de nuevo a manifestar en contra de la corrupción y la impunidad. Mañana sábado 15, frente al Palacio Nacional de la Cultura, hoy se darán a conocer los pormenores a las 9 de la mañana por diferentes organizaciones sociales. La violencia electoral se ha incrementado y las cifras revelan que los candidatos, alcaldes y concejales son los más propensos a estos hechos, así lo revela un informe realizado por Mirador Electoral. ¿Qué sucede en el mundo? La violencia electoral, pues también estaremos repasándola como comentábamos, y hoy será un día histórico entre Estados Unidos y Cuba. Tras 70 años, John Kerry se convertirá en el primer secretario de Estado estadounidense en visitar La Habana. Va a estar izando la bandera de barras y estrellas en la capital cubana. Y además, la cifra de víctimas tras la mega explosión que destruyó gran parte del puerto de Tianjin en China continúa un aumento, suben a 50 los decesos y hay una gran cantidad de personas que se encuentran en estado de gravedad. Estas son algunas de las noticias que presentamos esta mañana y por supuesto también la pregunta para el candidato que hoy estará presente con nosotros. El García, candidato a la presidencia por el partido MNR, hoy en los estudios. ¿Qué pregunta tiene usted para este presidenciable? Ingrese a Facebook, Vive la Mañana, _medio Guatevisión. Comenzamos con la información. La Corte de Constitucionalidad decide dar fallo favorable al amparo solicitado por la bancada Libertad Democrática Renovada y el diputado Roberto Villate, supuestamente porque el legislador actuó defendiendo la constitucionalidad al solicitar que se dejara sin efecto las dos primeras aprobaciones de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Esta decisión dejó en suspenso todo el proceso de reformas en el Congreso, precisamente cuando los diputados del partido líder, el Partido Patriota, deciden presentarse al legislativo. De manera dividida, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron amparar provisionalmente la solicitud presentada por el diputado de la bancada Libertad Democrática Renovada, Roberto Villate, presentada el pasado 6 de agosto, en contra del Pleno del Congreso de la República y bajo el argumento de que actuaban en defensa del orden constitucional por la aprobación ilegal, según lo señaló Villate, de la primera y segunda lectura a la ley electoral y de partidos políticos con minoría. Esto cuando fue la misma bancada líder que por su ausencia en ambas sesiones obligó a aprobarlas así. Se planteó, señalando como actos reclamados, la aprobación de las discusiones de la iniciativa que introduce reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Respecto a estos puntos, también objetó el citado postulante la amenaza de que se pueda producir una tercera aprobación y que eso sea con la mayoría simple de diputados y que no se cumple con la Constitución que exige la mayoría calificada. Los tres magistrados a favor coincidieron que cada lectura de las reformas debe ser con 105 votos por ser de rango constitucional y no con menos, como se hizo en la primera lectura, donde solo hubieron 86 diputados y en la segunda con 84. A pesar de que esta resolución no es definitiva, esta detiene la aprobación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y los diputados tendrán que iniciar de nuevo todo el proceso. Seguimos analizando esta noticia y es que la decisión de amparar al diputado Roberto Villate del Partido Libertad Democrática Renovada mostró de nuevo las divisiones en la alta corte del país. Por mayoría se avaló el amparo, pero evidencia las corrientes a lo interno de la Corte de Constitucionalidad. Escuchemos. Con 3 votos a favor de los magistrados Manuel Duarte Barrera, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, se avaló provisionalmente la solicitud de amparo interpuesta por Roberto Villate. Dentro de los argumentos planteados por los magistrados está que el artículo 175 de la Constitución Política de la República es claro y que por ser de rango constitucional, cada lectura de las reformas debe ser aprobada con 105 votos. Los 2 votos disidentes fueron el de la magistrada presidenta del máximo Tribunal Constitucional, Gloria Porras, y el del magistrado Mauro Chacón. Esto señalando que quien primero debería accionar es la Junta Directiva en contra de las acciones del Pleno. Que ella disiente en cuanto a otorgarle el amparo provisional y no está de acuerdo porque todos los asuntos que se suscitan en el seno del Congreso de la República de Guatemala, el Pleno debe de resolverlos conforme a los mecanismos legales que la ley de la materia establece.
El otorgamiento al amparo provisional ha generado una serie de cuestionamientos, ya que el mismo día que son amparados se presenta la mayoría de la bancada líder para aprobar la tercera lectura a la ley electoral y de partidos políticos, así como la incertidumbre del por qué rechazaron a un grupo de abogados 2 inconstitucionalidades presentadas ante la Corte de Constitucionalidad en contra del proceso de ambas lecturas. Estas bajo el mismo argumento por el cual sí avalaron provisionalmente al diputado Roberto Villate, jefe de la bancada líder. Y bueno, como si se tratara de algo planificado, esta vez los diputados del partido líder se presentaron como cosa extraña al organismo legislativo. Conjuntamente con los diputados del Partido Patriota accedieron a conocer las reformas electorales en su tercera lectura, la que minutos después quedaron sin efecto. Veamos lo que pasaba. Desde hace un mes, los diputados del líder no asistían al pleno, incluso no conocieron las reformas electorales en su primera y segunda lectura por no apoyarlas. En un acto desesperado, el resto de bancadas las tramitaron con menos de 105 votos, arriesgándose a que todo lo actuado no tuviera validez. La semana pasada, Líder accionó en la Corte de Constitucionalidad en contra del procedimiento. Sorpresivamente, asistieron a la sesión plenaria en la que accedieron a conocer en tercera lectura las reformas, al mismo tiempo que la CC los amparaba. No es que el líder lo haya detenido, es la Corte de Constitucionalidad la que determinó que en su momento debe continuarse el trámite y al final de la sentencia va a definir si es con 80 o si es con 105. Los 122 votos que se obtuvieron para aprobar el Acuerdo 7-2015 no servirán de nada, porque el Congreso tendrá que repetir el procedimiento, ocasionando de nuevo estancamiento en la agenda y una burla para la población. Con lo de las reformas, quien pierde es el pueblo de Guatemala. Todos los que están pidiendo las reformas a la ley electoral, que sepan, Líder y PP tienen una alianza, la alianza toronja, naranja por fuera, roja por dentro, que hoy nuevamente triunfó. Reforma electoral no habrá por lo menos en este periodo porque hay un amparo. Ahora la Junta Directiva deberá analizar lo que procede y convocar a los diputados para conocer las reformas electorales, otra vez en primera lectura, aunque ya se genera duda acerca de la asistencia del líder. Y otra de las maniobras legislativas fue lograr dejar sin efecto el proceso de antejuicio contra el presidente Otto Pérez, que al no contar con los votos necesarios inmediatamente logró quedar archivado, con lo que por ahora el presidente puede respirar un poco más tranquilo. Tal como lo dice la ley en materia de antejuicio, los diputados conocieron el informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora, la cual recomendó en julio retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, pero el Pleno no logró los 105 votos que se requieren para declarar con lugar al antejuicio y enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia para su trámite e investigación. 88 diputados votaron a favor y 26 en contra, 23 de ellos del Partido Patriota y 3 independientes, aunque 2 buscan su reelección con líder, Luis Rabé y Alfredo Rabé. Además, 44 estuvieron ausentes, aunque no físicamente, porque en el caso de los diputados de Viva, Manuel Villacorta y Juan José Porras, estaban presentes cuando se realizó la votación, pero se desmarcaron, lo que genera dudas si apoyaban al presidente. Contó con la suerte de que este Congreso de la República no estaba integrado en su totalidad, 116 diputados habíamos al momento de la votación, pero es evidente, no cayó hoy, pero va a caer en enero, febrero, lo que ganó fue tiempo. Si los diputados realmente hubieran querido retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, lo hubieran logrado con la asistencia completa de las bancadas, principalmente del líder, porque de los 158 solo tenían en contra 33 que pertenecen a la bancada oficial. No se consiguió la mayoría calificada ni de una manera ni de otra, la ley así lo señala, debe haber más de 105 votos en una de las votaciones para declarar con lugar o declarar sin lugar. No se consiguió, de tal manera que el Congreso está actuando apegado a la ley. Ahora el expediente quedará archivado en la dirección legislativa, a la espera que el Pleno quiera conocerlo para entrar a una nueva votación, atrasando cualquier proceso de investigación en contra del presidente, acusado de 4 delitos por las estructuras delictivas lideradas por funcionarios de su confianza. Bueno, y para discutir y analizar este tema, nosotros nos enlazamos esta mañana vía telefónica con Luis Pedro Álvarez, diputado de Encuentro por Guatemala. Luis Pedro, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Votó Encuentro por Guatemala
a favor de respetar la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina. Muy buenos días. Encuentro por Guatemala votó a favor de que se quitara el antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina por exactamente las mismas razones que votamos a favor de que se quitara el antejuicio de la ahora expresidenta Roxana Valdetti. Nosotros creíamos que son exactamente los mismos indicios, tanto en caso La Línea, en este caso pues del presidente Otto Pérez Molina, también hay indicios de su participación en el caso del IX, y el enriquecimiento ilícito del mandatario es notorio. En este caso, como lo apuntaban ustedes en el preámbulo de esta entrevista, es evidente que la causa de que no se hayan podido conseguir esos votos, así como la razón por la que la ley electoral y de partidos políticos no avanzara, tiene un nombre y se llama líder. Yo diría que ya tenemos un nuevo partido oficial, se llama Líder PP, y es evidente que la estrategia del día de ayer no fue algo espontáneo, fue algo que venían tramando, porque no se puede decir planeando, es tramando desde hace varias semanas. Recordemos que el Líder y PP se han estado ausentando consistentemente de sus funciones como legisladores y sorpresivamente aparecen ayer y entran en un juego de aparentes diferencias en cuanto al contenido de la agenda, esperando únicamente una resolución de la Corte de Constitucionalidad que por el bien del Estado de Derecho en Guatemala yo de verdad esperaría que no tenga nada que ver con que fuera una cuestión de coincidencia, ellos simplemente estuvieran esperando la resolución, pero hay muchas personas que no lo piensan así. Bueno, Luis Pedro, ahora el pueblo de Guatemala amanece y yo creo que amanecen muy enojados, ofendidos por lo que ocurría ayer dentro del Congreso. ¿Qué más puede uno pensar, Luis Pedro, de veras de las acciones que están tomando ciertos congresistas dentro del Congreso? Por ejemplo, eso que acabas de mencionar, lo que se da con el proceso al presidente Otto Pérez Molina, también el dejar en suspenso las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y esta nueva entonces agenda que incluye analizar una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Para muchos dicen evitar entonces que la CICIG influya en las investigaciones. Mira, eso es evidente, y no solo el pueblo de Guatemala está molesto. En el caso de la bancada de Encuentro por Guatemala, nosotros luchamos muchísimo. La diputada Ninel Montenegro estuvo en varias comisiones, tanto en la comisión específica de reformas a la ley electoral, se trabajó fines de semana completos, días y jornadas larguísimas, se escucharon a más de 200 personas individuales de organizaciones de todos los sectores de la sociedad. Se trató de respetar en su mayoría, prácticamente más del 90% de la propuesta que propuso el Tribunal Supremo Electoral fue respetada en esta iniciativa de ley. Ahora se regresa a cero y yo veo poco probable que vaya a pasar este año, y si no pasa este año, no sé qué va a pasar el próximo año. Yo creo que el pueblo de Guatemala tiene toda la razón de estar muy frustrado. Yo creo que es muy peligroso lo que se hizo ayer, jugar con ese sentimiento, con ese clamor de la población por los cambios institucionales. Imagínate que con el despertar de abril y con las acciones que la CICIG estuvo pues descubriendo y empezando a procesar, se habían iniciado dos líneas de reformas. Una, definitivamente, la aplicación de justicia a aquellos que han desfalcado descaradamente las arcas del Estado, prácticamente un saqueo de parte del partido oficial en componendas, obviamente, y con apadrinamiento y participación de partido líder. Pero por otro lado, y yo diría que hasta lo más importante en el mediano y en el largo plazo, las reformas institucionales que comenzaban por la ley electoral y de partidos políticos, porque sabemos que si el sistema político electoral en Guatemala no cambia, vamos a tener más de lo mismo. Ya se ha renovado el Congreso en 2 o 3 oportunidades de las 7 legislaturas democráticas que llevamos desde el año 85, y los resultados han sido similares. No se trata solo de cambiar caras o de llevar juventud al Congreso de la República, porque hemos visto que eso no ha funcionado. Se necesitan cambios institucionales para crear incentivos adecuados que además permitan una mejor